Y de repente todo cambió en un segundo y ya nada volvió a ser igual. Y te das cuenta que el duelo no llega con instrucciones, pero sí con muchas preguntas y algunas respuestas. Hola, soy Paola y este podcast nace desde la pérdida más dura de mi vida, la muerte inesperada de mi papá. Desde entonces comencé un camino que aún no termina y hoy quiero compartir este proceso contigo. Aquí hablaremos del duelo en todas sus formas y manifestaciones, como la pérdida de un ser querido, pero también de relaciones, de salud, de sueños y de cómo poco a poco podemos resignificar la vida después de cada pérdida. Tendré invitados que, como tú y como yo, han vivido pérdidas profundas y han encontrado nuevas formas de seguir adelante, porque hablar del duelo también es una forma de sanar. Bienvenidos a Podversando contigo. Bienvenidos a este primer episodio de Podversando contigo. Antes de empezar a hablar de cualquier historia, creo que es justo que me conozcas un poco. Hoy nace este espacio con el propósito de compartir formas de ver y vivir el duelo en todas sus manifestaciones. Porque hablar de pérdidas todavía es un tema que muchas veces se siente incómodo, tabú o simplemente lejano hasta que nos toca. Este podcast no busca respuestas absolutas, sino abrir conversaciones. Conversaciones que nos permitan reconocernos en otras voces, en otras vivencias y entender que el duelo, aunque universal, se presenta de maneras muy distintas en cada uno de nosotros. Sé que en estos primeros episodios, la mayoría de quienes escuchen o nos vean serán amigos, familia y personas cercanas a quienes agradezco de antemano profundamente por su apoyo. Pero aunque conozcan parte de mi historia, tal vez hoy escuches algo distinto, algo que quizás también te conecte con tus propias pérdidas, con momentos que no han dicho en voz alta, pero que siguen allí latiendo. Y como a veces es más fácil poner en palabras lo vivido cuando lo escribimos, decidí comenzar esta historia leyéndote una carta. Una carta que me escribí a mí misma. A esa Paola que ese día, un sábado 20 de noviembre del 2021, sin saberlo estaba a punto de vivir una de las experiencias que cambiaría su vida para siempre. Una carta a Paola Rodríguez, la hija de Roberto, el hombre que partió de este plano ese día. Y así empieza esta historia. Querida Paola, te veo y te abrazo sin que lo sepas ese sábado 20 de noviembre, cuando viste frente a la puerta de la habitación de un hospital cómo se te fue una de las personas más importantes de tu vida. Tu papá llevaba 2 días en el hospital por piedra en los riñones. No parecía grave. Tú estabas en la Florida y él en Puerto Rico. Pero esa llamada de esa mañana que le hiciste para ver cómo seguía, al escuchar su voz, aunque él te dijo estar bien, algo te inquietó. Y sin pensarlo mucho, tomaste un vuelo ese mismo día. Llegaste esa noche a las 10. Llegaste al hospital y tu papá al verte te dio el abrazo más hermoso que te haya dado jamás. Un abrazo que solo después entenderías fue parte de una despedida. El sábado despertaste temprano, como nunca. Estuviste muy inquieta durante la madrugada, pero como sabías, venía un día largo en el hospital. Decidiste tratar de descansar. Pero ya a las 5 de la mañana estabas en pie y le compraste su desayuno favorito. La noche anterior notaste que era tiempo de arreglarle las uñas, que las tenía un poco largas, y compraste todo lo necesario para hacerlo. Le lavaste los pies, le hiciste una pedicura y una manicura. Un acto de amor casi ritual. Como si sin saberlo estuvieras preparándolo para marcharse. Tu papá va a tener momentos durante esa mañana en que va a estar con dificultad para respirar. Irás a hablar con una de las enfermeras y ésta te informará que él, además de la piedra en los riñones, también tenía neumonía en ambos pulmones.
y que pronto irían a darle la terapia respiratoria. Así será. Vendrán y se sentirá algo mejor. Él va a estar muy débil y en algún punto se quejará de que siente el estómago inflamado. Te va a pedir que si por favor le consigues un Alka-Seltzer. Tú vas a ir a donde la enfermera y le vas a pedir lo que tu papá te está pidiendo, le vas a explicar lo que él sentía. Y la enfermera te va a decir que sería más fácil si tú lo compraras en la gasolinera que quedaba en la esquina. Tú no refutaste nada, Paola. Tú simplemente fuiste a resolver. Así que fuiste a la gasolinera y compraste ese Alka-Seltzer. Increíble cuando lo piensas ahora y te preguntarás cómo no viste que las cosas estaban más graves de lo que pensabas. En algún momento de la tarde te llamará tu hermano para que salgas a encontrarte con él frente del hospital. Le dirás a tu papá: papi, Bobby está abajo, le voy a llevar la tarjeta que vino a buscar. Tu papá asentirá con la cabeza y te dirá: está bien, hijita. Él estará con los ojos cerrados y muy tranquilo. Y tú, Pao, jamás imaginarías que esas serían las últimas palabras que él te diría. Bajarás en el ascensor, tu hermano Bobby estará esperándote en su carro. Se saludarán e inmediatamente recibirás una llamada a las 2:32 de la tarde. Será Andy, el paciente que está en la cama de al lado de tu papá. Te dirá con voz desesperada: corre, corre, que tu papá se cayó. Te quedarás paralizada y solo le repetirás a Bobby lo que acabaste de escuchar. Bobby, mi papá se cayó. Pero estás en shock total. Bobby te dirá: Pao, ve. Saldrás corriendo y llegará un momento en que te darás cuenta que desde el momento en que saliste de la habitación de tu papá, en la que bajaste y volviste a subir, y que lo que te encontrarás será ver a tu papá con muchos enfermeros haciéndole resucitación, solo habían pasado 6 minutos. Y esos 6 minutos los llevarás tatuado con gran dolor en tu corazón. La caída, un posible paro cardíaco y la confirmación de que ya no había nada que hacer te harán pensar que no podía pasar nada peor que eso. Pero te darás cuenta que no es así, que todavía ahí no entendías nada de lo que estabas viviendo. Y en ese momento se te activó, Pao, el piloto automático. Tú no sentiste que tu presencia lo dañara. Tú no creíste que él murió por tu culpa. Pero sí cargarás con otra idea, que estuviste, pero no estuviste, porque no pudiste sostener su mano en ese momento final. Con el tiempo vendrán muchos pensamientos para tratar de entender lo que estabas sintiendo, pero de todos, el más que resonará contigo será en como si de niña te hubieran llevado el primer día de kinder y a la salida tu papá no llegó a recogerte, o sea, que de alguna forma, Pau, culparás a tu papá por no haberte esperado. Pensarás que lo habías dejado solo, que en ese instante crucial no lo acompañaste. Y sabes qué, Pau, que al final de alguna manera no era culpa, era ausencia. Después vendrá la confusión. Murió por un infarto o por la caída. Pedirán tu hermano y tú que se le realice una autopsia y te dirán que sí, que lo van a hacer. Esperarás, Pau, impaciente 1 mes, que es el tiempo en el que te dijeron que el certificado oficial de defunción estaría disponible, y ese 20 de diciembre, Pau, estarás puntual en la oficina del registro demográfico para enterarte que no hicieron tal autopsia y que colocan la razón del deceso como muerte natural. Y esto debió a lo mejor para ti ser suficiente, pero no lo fue. Ese día que pensabas te traería respuestas, te devolvió a la desesperanza, a la impotencia y sí, también a la culpa. Durante ese primer mes no llorarás. Te verán serena, firme, como si todo estuviera bajo control. Pero en las noches tu cuerpo dirá otra cosa.
Te levantarás dormida, sonámbula, irás a buscar las llaves del carro y cuando te pregunten los que presenciaron esos lapsos para dónde vas, responderás: voy a llevarle una sábana a mi papá al hospital porque él tiene frío. Y te dirán: tranquila, Pau, voy a estar con él. Y tú, obediente, regresarás a tu cama y seguirás durmiendo. No vas a recordar esos lapsos, eso te lo contaron después. Porque esa será tu forma de afrontar los que aún no estabas lista para soltar. Tu mente tratará de seguir cuidándolo, como si aún estuviera esperando por ti. Hoy quiero decirte algo, Pau, y aunque te cueste aceptarlo, estuviste. Estuviste en el abrazo, en el desayuno, en esa pedicura que le hiciste en las mañanas mientras el paciente de la cama de al lado tenía salsa sonando a todo volumen en su celular y que tu papá y tú hasta tararearon una canción de Marc Anthony. Ese gesto de arreglarle las uñas, que en ese momento lo viste como cotidiano, más adelante lo reconocerías como algo profundamente simbólico, como hacían los griegos al preparar a sus muertos para facilitar el viaje al Hades, como si sin saberlo lo estuvieras ayudando a despedirse con dignidad. Estuviste con él en la canción que más tarde lograrías cantar en su funeral y que volverías a cantar un año después durante la celebración de vida del papá de una de tus mejores amigas, en un funeral que fue como repetir tu experiencia, ya que fue en la misma funeraria y en el mismo salón del funeral de tu padre. Y no sabrás, Pau, cómo lo hiciste, pero lo hiciste, venciendo uno de muchos otros traumas que ya irás descubriendo. Y cantarás por tercera vez en esa canción que compusiste para la boda de tu sobrina mayor, boda a la que no asististe por el dolor que te embargaba, pero que al cantársela será como si él, su abuelo, tu papá, se lo hubiera dedicado. Y aunque no tuviste todas las respuestas, aunque habrá muchas cosas que duelen, comenzarás poquito a poco a resignificar esa ausencia. Pasarán casi 3 años para que te atrevas a volver a hacer las cosas que más te gustan, como cantar karaoke, que siempre ha sido tu mejor terapia y quienes te conocen lo saben. Aunque tu voz se apagó por un tiempo, va a volver. No porque todo esté resuelto, sino porque has aprendido a vivir con la ausencia, a convivir con la memoria. Y Pau, aunque todo se verá turbio, van a pasar cosas lindas, como ver esos familiares y amigos que no te soltaron. Vendrá la graduación de tu hijo como piloto, la graduación de tu sobrina como doctora, la graduación de high school de tu sobrino y los 15 años de tus sobrinas más pequeñas. Eventos que cada vez que pasan te recordarán que él sigue ahí, en cada logro, en cada paso. No te queda más, Pau, que pensar que si mi papá te estuviera viendo, querrías que él sepa que todo está bien. Y aunque siempre viste en él una fortaleza inmensa ante las adversidades, y te has sentido a veces que lo has defraudado en esa parte, ya que a ti te ha tomado más tiempo tratar de aceptar su partida, al final vamos aprendiendo que como escribiste en esa última estrofa de esa canción que le compusiste, que él ha dejado de estar fuera de mí para vivir dentro de mí por siempre. El duelo no se supera, Pau, se transforma y tú sigues aprendiendo. Con todo mi amor, Paola. Los veo en la próxima.